y tenemos el maravilloso gusto de estar aquí con la doctora Nadia Gil Ruiz en esta temática que estamos presentando a las 22 horas con temas para aprender y reflexionar, una serie de cápsulas educativas, una serie de elementos que nos permitan pensar, reflexionar y aprender. Y esta noche tengo aquí a la doctora Nadia Gil Ruiz. Nadia Gil Ruiz es una maestra de primaria originalmente, pero hizo su maestría y su doctorado en el CIMBESTAB. El tema que va a trabajar el día de hoy, y le doy la bienvenida, es liderazgo democrático en la escuela, en las instituciones educativas. Y el liderazgo democrático tiene ciertas características, lo vamos viendo desde la experiencia de la doctora en las instituciones educativas y también vamos viendo que las escuelas tienen liderazgos también, que no siempre es el director, por supuesto, aunque el director sea la autoridad, pero que el liderazgo también está entre maestros, ¿sí? Así es que vamos a darle la bienvenida, doctora Nadia, muy buenas noches. Le dejo el micrófono y la pantalla. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches. Agradezco la invitación que me hacen este espacio que tenemos para compartir con ustedes. Efectivamente, el tema que hoy quiero compartir con ustedes es el liderazgo democrático. Y como usted señaló, no estamos pensando solamente en la figura directiva. Estamos pensando en todos los actores de un centro escolar y lo he titulado Liderazgo Democrático Participativo en el horizonte de la nueva escuela mexicana. Quiero compartirles que la nueva escuela mexicana nos ha colocado retos inmensos, entre ellos formar una ciudadanía que sea capaz de transformar sus territorios y resolver las crisis que le aquejan. Y justamente este reto nos lleva a pensar que no podríamos hacerlo con una sola figura, que necesitamos hacerlo a partir de la colaboración. Y otro de los grandes retos de la nueva escuela mexicana es la transformación curricular. Estamos transitando a un currículum deliberativo, un currículum abierto, que nos implica dirigir esa mirada a los procesos sociales que hay en nuestras comunidades. Eso significa abrir la escuela a los problemas reales de esta, no solo desde el discurso, sino desde el análisis de lo que nos enfrentamos y de reconocer el contexto en el que estamos. De tal manera que ante estos dos retos, quiero colocar un elemento que también nuestro currículum actual nos propone, que es la autonomía profesional. Si bien la autonomía profesional vista desde el currículum es ese derecho que tenemos de territorializar los contenidos de los programas de estudios según los problemas de nuestra comunidad, hay que tener en cuenta que esto nos implica a todos los que estamos involucrados en ese hecho educativo conocernos como profesionales. Y esto nos empodera porque nosotros tenemos saberes, profesionales, disciplinarios, curriculares, tenemos un dominio pedagógico didáctico y algo fundamental que es la experiencia acumulada. ¿Y por qué hago referencia a la autonomía profesional? Porque justamente este elemento permite pensar que cada uno de los miembros del colectivo docente tenemos potencialmente habilidades, tenemos elementos para aportar, para transformar. Pero es cierto, esto no solamente se da por decreto, porque el currículum lo dice en la letra, se tiene que buscar eh, cuáles son las condiciones que me favorecerían esa autonomía profesional, que como ustedes escuchan, lo estoy vinculando hacia el liderazgo y necesitamos esa identidad profesional. Nosotros como docentes debemos comprender nuestra función educativa y uno de estos elementos es que somos agentes de transformación social. Por lo tanto, estamos convencidos de que podemos incidir en el cambio. También
debemos generar espacios para la reflexión constante sobre la práctica docente. Pero vuelvo a insistir, no desde la teoría, sino estos espacios donde podamos dialogar con nuestros pares en un diálogo abierto y franco para reconocer qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, para qué nuestra enseñanza y el aprendizaje. A eso me refiero cuando digo revisar críticamente nuestras decisiones. Y este diálogo tiene que transitar a una cultura de colaboración, porque no solamente es dialogar, no solamente es reconocer qué hice y cómo lo hice, sino también colocar pautas de acción para transformar o para robustecer estas prácticas educativas. Lo que implica también que nuestra formación, nuestra actualización profesional se mire con compromiso y con responsabilidad colectiva. ¿Y por qué con responsabilidad colectiva? Porque justamente la gestión escolar nos ha brindado ya desde hace tiempo un espacio fundamental, que es el Consejo Técnico Escolar o el espacio en la Ciudad de México de Comunidades para Transformación de la Enseñanza, en el que tenemos ese espacio de diálogo con nuestros pares, con los otros actores que en conjunto llevan a la escuela hacia ese horizonte que se trata. Otro elemento para favorecer esa autonomía profesional, pues es el compromiso, la confianza y decisión de las autoridades educativas para generar condiciones de participación, colaboración y acompañamiento. Suena quizá incluso los que me estén escuchando hasta utopía, ¿no? Eso es utópico que tengamos esa confianza. Nosotros, como docentes, hacia las autoridades y las autoridades hacia nosotros, esa confianza. ¿Por qué es necesaria? Porque estamos en un marco de acción en el que tenemos política educativa, en el que tenemos un marco normativo que también, como su nombre lo dice, demarca, limita esas acciones que nosotros podemos proponer. Sin embargo, no hay que verlo como una cuestión que desfavorece, sino todo lo contrario. Hay que verlo como esa búsqueda de alianza con las autoridades para poder lograr lo que nos proponemos. En el caso del acompañamiento y respeto a las decisiones de los colectivos en cada escuela y en cada plantel. Sí, estoy hablando de política educativa, pero es fundamental que para ejercer la autonomía profesional y luego el liderazgo democrático necesitamos ese acompañamiento, pero también el respeto a las decisiones que se toman en colectivo. Porque de lo contrario, pensando en nuestro contexto inmediato, que es la educación básica, pues tenemos, por ejemplo, la figura de supervisión. Y esta figura tendría que transformarse en una alianza y no en una limitante para las decisiones que toma la escuela. Por otra parte, partimos de una afirmación de la que estoy convencida. La mejora escolar no recae únicamente en una figura directiva. Se construye desde el colectivo mediante la colaboración, la corresponsabilidad y comunidades de aprendizaje. Es decir, una práctica colectiva de docentes, directivos y supervisión donde compartimos responsabilidades, pero también nosotros intentemos o proyectemos hacia el horizonte integrar una comunidad de aprendizaje. Y aquí viene una pregunta que nos estaremos haciendo: ¿cómo se toman las decisiones en la escuela? ¿Dónde estamos nosotros ahora en nuestro ejercicio profesional? Nos dicen que se debe fortalecer la comunidad educativa, pero no podemos ignorar las prescripciones normativas, las prescripciones curriculares, administrativas. Cierto, pudiera ser, como se mira en la figura, que nos limitan o que nos dejan un espacio mínimo de acción, pero justamente estas decisiones tienen que ser también analizadas. Y eso implica tomar en cuenta estos otros factores. Hay que tomar decisiones asertivas, pero también decisiones que puedan ser viables. Y para la viabilidad habría que ver si en cuanto a la normatividad
en cuanto a lo que el currículum nos prescribe y las acciones administrativas son viables. Por eso es que en esta propuesta que hago de liderazgo democrático, participación democrática, tenemos que colocar esos factores en el centro para la toma de decisiones. Y tendríamos que ver a los actores como son los directivos, los docentes, los estudiantes, los padres y la comunidad en general en un mismo plano, no vistos desde la jerarquía, sino desde la colaboración. Esto implica también una perspectiva humanista. Y eso implica que nosotros tenemos que revisar a la escuela como un hecho histórico y comunitario. Reconocer que convivimos distintos actores y que por eso también tenemos espacio y derecho para el diálogo. Por eso tendremos que decidir, que deliberar. Pero para estas decisiones que la nueva escuela mexicana nos implica para resolver también problemas de la comunidad, tenemos que conocer a la comunidad para dar respuesta a sus problemas, visto así como lo tenemos en el esquema, tenemos entonces que funcionar como esos engranes en el que estamos colocados en un plano de diálogo, en un contexto histórico y comunitario que conocemos y que hemos identificado cuáles son los problemas las situaciones, problemas a los que se enfrentan. Entonces, esta gestión democrática, pues no solamente se da porque tenemos autonomía profesional, también hay que reconocer y ejercer nuestros derechos humanos, laborales y sociales, como la posibilidad de construir condiciones de autonomía y de autodeterminación. Yo insisto mucho en los factores que ya mencioné, como son el marco normativo y las restricciones tal vez verlas así curriculares que son necesarias para identificar. Entonces, y reflexionar los procesos, las condiciones jurídicas, administrativas, escolares y de gestión que favorecen o que interfieren en el cumplimiento de estos derechos. Por eso, insisto, es importante el papel de ese espacio que se llama Consejo Técnico Escolar. Y esta reflexión debe ocurrir a partir de experiencias y saberes en sus contextos y circunstancias específicas, así como de los significados que les otorgan en el espacio escolar y más allá de este. Por una parte, entonces, como lo miramos, tenemos estos elementos jurídicos, normativos, administrativos, pero por otra parte, reconocer quiénes forman parte de la comunidad y cómo es esa comunidad. Entonces, estamos proponiendo ese liderazgo hacia la colaboración, es decir, ampliar los esfuerzos a la colaboración de toda la comunidad escolar para trabajar a favor de un propósito común, compartir el liderazgo y beneficiarse de las capacidades de los otros, darse cuenta de cómo las acciones de todos impactan en el plantel. Esto es importante, por eso hablaba de autonomía profesional, pero también decía que tenemos que reconocernos como sujetos valiosos, que tenemos mucho que aportar para el colectivo en busca de los propósitos que nosotros nos planteamos en el horizonte. Y sí, la nueva escuela mexicana en la gestión directiva nos pide un liderazgo pedagógico, nos pide claridad acerca de los propósitos educativos, conocer el currículo y también distinguirnos por las cualidades humanas. Eso es algo fundamental, porque no solamente estamos reconociendo al profesional, también reconocer al ser humano que ejerce ya sea la función docente o la función directiva. Por lo tanto, ese enfoque que tiene la gestión directiva es humanista, democrático, participativo y contingencial. Creo que este último factor los que estamos en las escuelas lo enfrentamos diariamente. Ningún día es igual a otro porque tenemos retos, tenemos problemas que resolver, conflictos que resolver y respuestas que dar. Por lo tanto,
se transforma en un proceso dinámico, continuo, integral e integrante, que se apoya en el trabajo colaborativo. Por eso, la meta de formar comunidades de aprendizaje y, ¿por qué no?, redes de aprendizaje. Sí, es importante hablar de la figura del directivo que es cercano a la comunidad escolar, que organiza, que crea condiciones para el diálogo de los diferentes actores. Y bueno, por supuesto que se implica en la creación de proyectos compartidos. Entonces, este proceso de gestión, no solo visto en una sola figura, sino vista en el colectivo escolar, requiere un ciclo, que es un ciclo de lectura de la realidad, un ciclo de formación, acción en comunidad y la transformación. Sí, nosotros lo hemos visto en el ciclo reflexión, acción, pero aquí para la gestión democrática nosotros necesitamos esa lectura de la realidad, pero que esté basada también en la reflexión. Y esta formación, acción en comunidad implica que mi proceso de gestión lo estoy mirando con el componente de todos los actores de un centro escolar y buscamos la ansiada transformación. Entonces, nos implica cambiar esas funciones porque es verdad, todos tenemos esa posibilidad de ser líderes y lo somos todos los que estamos en el hecho educativo, pero reconozcamos que la estructura también tiene una función que recae en un solo, en una persona. Y hay que transitar a un liderazgo de colaboración, en donde las relaciones humanas prevalezcan, la acción en comunidad, que tengamos humildad, empatía, que brindemos confianza, que seamos solidarios. Es por eso rebasamos esa relación basada en la autoridad para una relación humana. De la verticalidad y el individualismo al diálogo, a la horizontalidad, a la escucha activa, a la asertividad y a la colaboración. De ese énfasis que teníamos en la administración, hay que transitar a un énfasis en el que generemos las condiciones simbólicas y materiales para que se construya la comunidad. Es importante que esté en los dos sentidos, en esas condiciones simbólicas y materiales. Y para eso tendríamos que apoyar también en el asesoramiento que sería colaborativo, lo que implica que trabajamos con nuestros compañeros, con las escuelas y con los profesores. Y no vamos a intervenir, vamos a trabajar. Vamos a cambiar esa visión de aplicar a una visión de desarrollar y transformar. Constituirse como una mediación, como un enlace entre el conocimiento pedagógico acumulado y los profesionales que trabajan en él. Con esto quiero decir que construimos con ellos y que no es que llegue un experto a decirles lo que tendrían que mejorar, sino hay que darse cuenta y aprender en comunidad de aquellas áreas de oportunidad para fortalecer. Se trata de crear grupos de discusión donde la participación de todos los maestros es fundamental. ¿Por qué? Porque tenemos saberes y tenemos conocimientos. Lo dije antes, experiencia. De ahí la importancia de esas comunidades de aprendizaje. También, ya para el cierre, tendríamos que enfatizar que el Consejo Técnico Escolar debe resignificarse. Y entonces tendremos que colocarnos como un grupo de profesionales que tenemos responsabilidades, que tomamos acuerdos, pero basados en lo que ocurre en nuestra escuela. Por eso decía lo fundamental de la lectura de la realidad. Y nosotros entonces habrá que resignificar la función directiva y la de asesoramiento. Hay que transitar a la colaboración, hay que gestionar el cambio, a fortalecer la profesionalización y la colaboración y ver a la autonomía profesional como una oportunidad de cambio. Finalmente cierro diciendo que para la gestión escolar requerimos equilibrio, acompañamiento y colaboración. Hay que desplazar la fiscalización para dar respuesta a los cambios que se gestan en donde el ser humano es el elemento clave. Necesitamos interacciones
personales entre directivo y profesorado, entre los miembros de la comunidad, porque es ahí, una vez que nos reconocemos y nos conocemos, podemos ser capaces de transformar para la mejora de las prácticas profesionales y, por supuesto, para alcanzar lo que cada uno de los colectivos escolares se ponga en el horizonte. Muchísimas gracias. Doctora Nadia, muy amable, muchas gracias por este tema. Es una cápsula muy rápida, pero aquí le dejamos a todo el Magisterio Nacional la grabación para que la puedan consultar. Agradezco la presencia de la doctora Nadia Gil y a quienes estuvieron aquí en la sala. También les agradezco. Nos despedimos esta noche. Hasta pronto.